Ahí está. Pues, el cubrebocas. No importa. Editamos todo eso. Bien, listo. Pues, buenos días, primero que nada, profe. Le agradezco mucho la invitación, que haya aceptado la invitación, perdón. No, gracias a usted. La verdad, pues, es una persona que yo hasta cierto punto sí me intriga mucho y lo admiro por esa cuestión que le venía comentando ahorita detrás de cámaras, de esa como reflexión, ese diálogo que nos fomenta en clase, y pues por eso precisamente, como le comentaba, esta entrevista es para la materia de fundamentos de la comunicación. Y el objetivo más que nada es entrevistar a un profesional de la comunicación. Entonces a mí usted, por el lado de cineasta y por el lado también de profesor, me interesa mucho el mensaje que usted deja y cómo esas ideas que usted ha ido dejando a lo largo de sus cortos, de entrevistas, de las clases, me interesa mucho como que ahondar un poco más a fondo. Entonces más o menos como de eso va a ir la entrevista. Muy bien. ¿Ya pudo ver mis cortos usted? ¿Sí ya se los pasé? Ah, qué bueno. Muchas gracias. Sí, les eché una ojeadita y hubo alguno que otro que me costó un poquito como que agarrarle forma de como que podría significar o cuál sería la traducción. Vaya, también bueno, eso lo comentaremos más adelante. También en una de las entrevistas que vi usted mencionaba algo relacionado con que cada quien también le puede dar ese sentido a las obras que ve, y pero sí están muy interesantes esos cortos. Bueno, muchas gracias. Con el que sí me quedé fue el que nos mostró en clase. El que me gustó más fue el de Comedor de Opio, porque también se me hizo muy curado el de Janine versus la Liga. ¿Ah, ese le gustó? De los zombies. Bueno, pues para ir como que agarrando un poquito de viada, ¿cómo podría presentarse usted? ¿Cómo podría dar una descripción de su persona, de su carrera, de su trayectoria como cineasta, como profesor? Pues yo creo que la definición de, pues primero de mi interés, es más bien de, pues analizar la realidad. Yo creo que eso siempre ha sido el asunto que me ha interesado y que me ha intrigado, y por eso llegué al cine, llegué a la modificación del tiempo, de la luz y del sonido, pero en su estado temporal, y cómo este sonido y esta luz temporalmente puede ser modificada para ver cómo interpretamos la realidad, porque así es como la interpretamos. Entonces eso siempre me ha intrigado, siempre me ha gustado. Y entonces eso iniciando con, gracias a mi padre, que consiguió una cámara Handycam, la cual me prestó, y entonces pude utilizarla como un gran juguete, y me di cuenta que podía yo, al mismo tiempo que probablemente muchos de mis alumnos y muchos youtubers que ahora hacen quién sabe qué tantas cosas, se dieron cuenta que podían modificar la realidad y podían juntar diferentes elementos para decir algo. Entonces eso me pareció muy interesante. Entonces me la pasaba divirtiéndome con mis juguetes, con mi hermana, con la Barbie, con los perritos, haciéndoles voces, haciéndoles sonidos y contando historias ahí. Y entonces por eso decidí estudiar comunicación. Yo estudié comunicación en la UAP, y poco a poco, cada granito de arena que fui conociendo y que fui adquiriendo de conocimiento, pues fui perfilando ahora otros temas que me interesaron. Y entonces ahí me di cuenta que, aparte de la intriga de cómo percibimos la realidad, viene la duda de cómo nos modifican esta percepción de la realidad. No solamente tú con la realidad, sino cómo hay instituciones de poder, formas de lenguaje, formas de pensar, de sentir y de ser que te imponen sin que te pregunten. Es justamente una cuestión dictatorial, adoctrinada totalmente, y no nos damos cuenta. Por eso siempre les pongo el show de Truman, es fundamental esa película. Entonces es utilizar justamente lo que quiere el cine para decir, dense cuenta de lo que está sucediendo, aparte de que me estoy divirtiendo. Y entonces ahí viene la parte de docente. Yo la verdad no me imaginaba ser docente. ¿Y cómo fue que llegó entonces a abrirse ese camino? Pues fue interesante porque precisamente siempre me gustaba compartir las cosas que me gustaba leer, las películas que veía con mis amigos, etcétera, y explicarlas, pero sobre todo explicarlas de forma clara, porque también otro granito de arena de interacción fue pues estudiar la maestría en estética y arte. Y entonces ahí me di cuenta muchas veces que varios filósofos o varios académicos supuestamente muy grandes en el mundo de la academia, pues cuando hablan no se les entiende nada. Pareciera que el asunto es, entre más
confuso soy, más palabras y más retórica utilizo, parece que estoy por encima de todos, ¿no? Y eso a mí me resulta sumamente tóxico e insano, porque pues aleja a las personas de la filosofía, aleja a las personas de la reflexión. Yo también siempre he sido interesado de la filosofía y del arte, también nuevamente gracias a mi padre, amante de la música clásica, y entonces, o la música académica, principalmente de la época romántica. Entonces, pues ahí dije, ¿cómo? Es que no puede ser posible, tendría que ser lo más claro, directo, divertido, que la gente se lo apropie, porque los están chamaqueando, los están oprimiendo en el pensamiento. ¿Y fue donde se le prendió la chispita por la docencia, puede ser? Pues más bien no dije ahí voy a ser docente, más bien al unir las dos cosas, la filosofía y el cine, para utilizar como medio. Pero entonces, ya cuando viene el asunto real de empezar a conseguir tu ingreso para poder defenderte por ti mismo en un país donde educativamente todos los elementos críticos y educativos son mal pagados en su mayor parte y denigrados, entonces pues justamente en la preparatoria donde yo estudié fui a preguntar si me daban empleo, y entonces mi primer empleo fue como docente, pero de bachillerato, no de como tal materia, sino más bien como taller de cine. Entonces, bueno, como supe cine, pues justamente por talleres, diplomados, hacer los cortos, conocer personas, tomar cursos, no como tal estudiarlo como carrera. Entonces, ya con ese conocimiento lo compartí como en el taller artístico, junto con guitarra, piano, danza, y entonces había cine. Y entonces ahí me di cuenta que ahí podía ejercer también eso, que mi primer público directo eran mis alumnos, no solo para mis cortos, sino también para poner las ideas sobre la mesa de lo que no se habla, de lo que nunca me hablaron. Entonces ahí me di cuenta que la clase podría ser mi trinchera de resistencia ideológica, el lugar de anarquismo, el lugar de poner en duda las cosas que nos dijeron, y con los chavos de prepa, para que antes de que entren a la carrera digan, no puede ser, ¿no? O reflexionen sobre su identidad, o sobre dónde se encuentran, etc. Entonces ahí me di cuenta que entonces ahí también, no solo con los cortos, sino también con las clases. Y entonces eso hizo que yo disfrutara la parte y me quitara el miedo de hablar frente a la gente y aclarar las cosas, cómo aterrizar un concepto complejo a algo que lo puedan comprender. Ya después, desgraciadamente, otra vez el sistema educativo y nuestro contexto cultural, pues ejerció la situación de que no es importante el taller, causando muchas dificultades, tanto económicas como técnicas, que me quitaban el proyector, me quitaban la bocina, me quitaban la sala audiovisual, nomás así porque sí, porque no es importante. Y el gran problema de eso, aparte que te desanima como docente y aparte por lo que te pagan, pues los alumnos ven que pues no importa, la institución no le importa, entonces ¿para qué le pongo atención? Afortunadamente fui escalando en diferentes lugares para que ofrecían clases y materias relacionadas con cine, y bueno, afortunadamente he conocido personas que les interesa estos temas, estas situaciones, y entonces así fue como, gracias a nuestro coordinador Carlos Arias, que conocí en la Capilla del Arte por mi servicio social, me invitó para formar parte como docente de arte, historia y cultura en la UDLA. Y bueno, pues qué bueno que seguimos avanzando, y ahora tener la oportunidad de que técnicamente ya no me tengo que andar peleando con el proyector, sino ahora sí ya me enfoco al asunto, que es, miren, así es el asunto, así es el problema, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, pues por eso disfruto ser docente. Qué bueno que tengamos un ingreso en nuestro sistema capitalista hiperindustrial, hiperbanal, desgraciadamente. Entonces, dentro de este contexto se está economizando este conocimiento que puedo ofrecer, que me permite vivir. Entonces se agradece que, aparte de eso que exista, que los alumnos lo tomen con una actitud positiva. Sobre todo eso ayuda. Entonces, cualquier situación burocrática pasa en segundo plano gracias a todos estos elementos que hacen sentir que, aunque no me digo a mí mismo es mi fin ser maestro, no, es el elemento que ahorita me está apoyando para las dos cosas. Es un medio, de cierto modo, para poder transmitir ese mensaje. Exacto, tanto y ganar dinero para sobrevivir y producir las películas de forma independiente. Entonces ahorita es lo que me está funcionando, pero seguimos en la búsqueda,
seguimos en el trayecto. Pero sí, es muy disfrutable ver a las caras de los alumnos perturbarse cuando les muestro ciertas cosas. Sobre todo cuando fue en presencial, pues fue muy interesante ver sus caras en vivo, de que qué diablo nos está poniendo el profe. Y también con mis alumnos de Tlaxcala, también les hacemos apreciación de cine, es la materia, y ahí sí les muestro películas que trato de que sean lo menos común posible para que se salgan del nicho de Netflix, del cine gringo, etcétera, ¿no? Entonces nuevamente otra trinchera, pero ahora la trinchera estética. A mí me llama mucho la atención cuando estamos en clase de arte, historia y cultura, como hay veces que algún alumno participa y dice, oiga profe, es que esto que acabo de decir o esta película que nos puso, a mí la verdad como que me voló la cabeza o, qué bueno. O me sentí raro, y me llama mucho la atención como usted dice, qué maravilloso, qué bueno, qué genial que pueda pasar eso. Sí, qué bello, porque siempre dicen, es que tenemos crisis existenciales. Y a mí me parece maravilloso que tengamos una crisis existencial mientras sea vista como un momento de transformarte, como algo positivo, el quiebre de lo como Truman. Te das cuenta de lo que te habían dicho como normalidad, ni siquiera te habías preguntado que eso era para ti, y ahora sí, al quebrarse esa realidad, al perturbarse, ahora ya puedes decidir qué quieres. Entonces, lo genial es que no es un logro mío, es un logro del alumno que en su mente, en su cognición, en ese momento se abrió a la posibilidad de pensar otra cosa. Yo nomás le dije, existe esta película, ¿no? También ha sucedido el caso contrario, hay alumnos que se han sentido hacia atrás, en vez de romper, se han quedado en este espacio como Truman, han sentido temor pero pues es parte del asunto, no puede ser todos, y sobre todo yo estoy seguro que ellos encontrarán otros momentos en que abrirse, en qué situaciones. Tal vez para unos fue una pieza musical, para otros fue un videojuego, para otros una película, o para otros una clase o un viaje deportivo o académico. Entonces es como, lo importante es que surja, pero he visto que la mayor parte de las veces es más probable que al ponerles una película distinta que hable de estos temas, la mayor parte del grupo sí se abra la posibilidad. Entonces, de cierto modo, se podría decir que usted es como un puente entre ese conocimiento, entre esas ideas y sus alumnos. Pues siempre lo hemos sido, eso es el ser humano. Sí, porque justamente parte de con lo que quería comenzar con usted es que a mí cuando estaba revisando el material acerca de usted de entrevistas y tal, me llamó la atención una entrevista de un canal que se llama Dogo News, que subieron en 2014, ya tremendo viaje en el tiempo eso, en el que usted menciona que el arte es un puente, que el ser humano es un puente. Entonces ahora les dije eso. Sí, qué chido. Lo estaban entrevistando sobre el cortometraje de Encuentro. El árbol, el espejo. Quería entonces que me pudiese platicar quizá un poco más de este concepto del puente, de cómo es que el arte es un puente y cómo es que el ser humano es un puente. Es algo muy bello. Pues justamente de lo que he leído, de lo que he reflexionado, de lo que he visto y de lo que he aprendido de tantos maestros y maestras que he tenido, tanto vivos como muertos, es que pues el conocimiento del arte es de todos, siempre ha sido de todos, y el conocimiento del mundo es de todos y de la ciencia es de todos, pero el gran problema de nuestra sociedad es que otra vez las instituciones de poder excluyen, exclusivizan, aíslan, crean falsos conocimientos a partir de estos conocimientos para que nadie se pregunte por sí mismo y busque este conocimiento. Entonces es como si el conocimiento siempre estuviera ahí como un ente independiente de nosotros, de los seres humanos. Siempre estuvo ahí en el cosmos. Más bien nosotros empezamos a encontrar los patrones, a encontrar cómo funcionan los mecanismos tan complejos de nuestra realidad que llamamos el mundo, el cosmos, ¿no? Y por lo tanto el arte y la ciencia son estos dos caminos que siempre han estado ahí. Somos la forma en que el universo a sí mismo se autopercibe y se vuelve consciente. Entonces eso hace que nosotros no seamos el fin, sino que el fin mismo es el propio conocimiento de sí mismo del cosmos. Es como si el cosmos nos estuviera utilizando para autopercibirse y autopreservarse y auto volver a estimularse, ¿no? Eso me parece genial. Es como pensar que tú no eres el centro de todo. El centro de todo siempre fue el conocimiento, la realidad, los sentimientos. Es una herramienta para eso. Ajá, entonces ahí está lo del puente.
somos el medio en que eso se materializa, en que eso existe, en que eso pasa de un plano a otro. Entonces, por esa razón, la clase tiene que defender ese concepto de que el conocimiento del arte es de todos. Y afortunadamente ya tenemos el internet, pero justamente también en el internet con los algoritmos y todos estos elementos buscan perfilar, centralizar y evitar que la gente salga hacia otro conocimiento del arte. Entonces me gusta mucho la leyenda de Aang, el Avatar. Hay un episodio que me gusta mucho, que es cuando el personaje cómico del grupo, que ¿cómo se llama? El hermano de Katara, se me olvida su nombre. Yo no he visto. Bueno, se lo recomiendo mucho. Se siente mal porque sus compañeros tienen superpoderes mágicos. Uno controla el agua, uno controla el aire, otro controla el fuego. Y él no tiene estos superpoderes. Y entonces va a aprender con un maestro que no tiene poderes, pero es un maestro de la espada. Es decir, un ser humano que se pudo acercar al conocimiento de la técnica de la espada. Y no solo se trata de, me gusta porque no se trata de un arma para matar, eso me gusta, las enseñanzas que les dicen muy orientales, muy interesantes, dice este maestro de la espada, cuando descubren que que su alumno no es quien dice ser, porque hay una guerra entre varias civilizaciones, entonces resulta que sería su enemigo, su estudiante, pero el maestro dice, el conocimiento del arte es de todos, no es de una sola raza, una sola especie. No tendría por qué evitarme darte el conocimiento, como mi maestro me lo dio a mí, como tú se lo vas a dar a alguien más. Entonces es lo que estoy haciendo. O sea, es como Beethoven lo recibió de Mozart, Beethoven se lo pasó a Schubert, y Schubert a Mahler, y así a Wagner, y así a los jazzistas, y así al metal, y así sucesivamente. Entonces yo así me siento con ese grado de responsabilidad, y por lo tanto tengo que seguir investigando, buscando, leyendo, porque el principio fundamental es que siempre somos ignorantes y no pasa nada. Es importante concebir eso para iniciar este paso de la estafeta hacia el otro lado, pero ese paso es fundamental porque también podrías aplastar al otro y decirle, como muchos maestros de arte desgraciadamente, que es basura lo que hacen, que con una actitud para evitar que los talentos surjan en vez de potencializarlos. Entonces para mí es por eso que es ese puente, es esa transición, porque nunca es tuyo. La música que hizo Beethoven ya no es suya, las películas que yo he hecho no son mías, es de todo el que lo vea, se apropie de ellas, las reedite y sobrevivan y la gente interprete otras cosas. Es como ese otro ente vivo que siempre estuvo ahí, algo así. Entonces nuestro trabajo es solo pasarlo y materializarlo y reflexionarlo y aclararlo y cosas así. Siguiendo con lo mismo de la entrevista del canal Dogo News, a usted, cuando se le pregunta esto mismo de que es un puente, usted se empieza a explayar un poco en el propósito que usted quiere dar con sus obras, y usted dice que lo que quiere es dar esperanza a la gente. Más recientemente, en una entrevista que tuvo en Segmento Podrido. Sí la vio, sí, genial. Sí, me la aventé, estuvo muy buena también. Muchas gracias. Y ahí usted menciona que ahora su objetivo es como que mostrarle a la gente situaciones que vemos cotidianas, pero que en realidad no deberían de serlo, ciertas cosas que son problemas, pero que la gente tiene tan normalizada que no los ve como tal, y usted se los muestra y ya la gente dice como que, caray, pues resulta que esto sí es un conflicto, esto sí no está bien, vaya. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque lo que quiero llegar es cómo ha sido ese cambio. Normalmente al iniciar una entrevista se le pregunta al cineasta, al autor, qué objetivo tiene con sus obras. Sin embargo, creo yo que aquí ya tenemos más o menos una línea de cuál es su intención con sus obras, y aparte lo acaba de mencionar hace rato también, de abrir un poco eso con respecto a quién posee los medios y cómo puede utilizar esos medios para crear arte. Entonces, pero bueno, mi pregunta va, si ya sabemos cuál era su intención con su arte hace cuestión de 8 años, que era darle la esperanza a la gente, y actualmente va más en torno a mostrar una realidad a la gente que tienen enfrente pero que no ve, ¿cómo ha sido ese cambio para usted saber qué quiere hacer con su arte? ¿Cómo ha sido el ir esclareciendo
qué quiere hacer con sus obras. Buena pregunta. Pues es justamente como dicen mis amigos, nos estamos dando un buen viaje. Es decir, siempre estamos en un viaje, madurando, especializándonos, sintetizando o simplificando. Porque precisamente esperanza es un concepto muy grande. Yo creo que precisamente lo que hice fue especializarlo. Porque para mí pareciera que estamos atrapados como Truman. Todo el tiempo buscan que estemos ahí. Entonces el hecho de darnos cuenta que existe otra cosa con lo que normalmente concebimos como nuestra realidad cómoda y cotidiana, eso da esperanza porque significa que te has liberado. Entonces ahora me doy cuenta que el tema es la libertad. Justamente, pero se van uniendo. La libertad es posible mientras tengas la esperanza de que existe otra cosa y de que hay una alternativa. Entonces eso es lo que yo quiero mostrar, esa alternativa. Pero primero tengo que conocerla, investigarla, reflexionarla, entrevistar a las personas que están metidas en el asunto, ¿no? Entonces es buscar a la gente que piensa y reflexiona esta misma situación. Eso es lo genial del arte, que me permite no solo conectarme con gente que no conozco, que haya visto mi corto y no lo sé, y ahí existe, y conectarme con la gente, tanto con mis alumnos como los alumnos en línea, que aunque no los vea físicamente, hay algo ahí. Entonces siempre este viaje te permite pues abrir esas posibilidades, y entonces a mí me da esperanza que por lo menos un alumno diga no, pues es que se pasan estos del gobierno y no sé qué, y esta situación, y entonces gracias a la película que vi con la clase de arte, historia y cultura, me di cuenta que estos desgraciados, ¿no? Digo, qué genial, ¿no? Entonces ya el alumno está en su camino. Eso es lo mejor que puede suceder. Entonces eso a mí me trae esperanza de que pueda haber diversidad, pueda haber alguna alternativa, que ese alumno no se va a quedar como lo que le dijeron que debía de ser y que debería de tener de éxito en la vida, ¿no? Ir más allá, porque siempre estuvo ahí la posibilidad de ir más allá, pero lo que quieren justamente las instituciones de poder es evitar que la gente vaya más allá, porque al irse más allá ejerce su libertad, ejerce su individualidad y ejerce comunidad también. Y por lo tanto pueden pasarse por el arco del triunfo los poderes institucionales y crear sus propios poderes, y es lo que no quieren, ¿no? Por eso hablábamos de Bitcoin, por eso nuestra trinchera, el arte, no solamente consumir el que está a la mano, crear nuestro propio arte y el arte diverso de otros grupos, lo que es local, y no pensar y denigrar que eso no sea a la misma altura porque no tiene millones de dólares y cosas así. Entonces sí, yo creo que lo que pasa es que se va especializando y se va simplificando. Eso es lo mejor, porque para mí es lo más complejo. O sea, tienes una idea, tienes una cosa acá muy grande, y aterrizarlo en una toma, aterrizarlo en un diálogo, ese es el relajo del artista, ¿no? Sí, de hecho, me acuerdo también en esa misma entrevista, usted menciona que realmente no existe un director que diga, yo tengo la seguridad de que yo voy a venir con esta idea, con esto de cómo quiere quedar, y lo voy a plasmar así y así va a quedar, sino que... Sí, es un proceso de retroalimentación total. Sí, los grandes directores tenían su idea muy clara qué quieren hacer, pero a la hora de grabar llueve, pasa algo, el actor se enferma, les cortan el dinero, la cámara se atora, y entonces con esta brújula que ya tienen que creatividad, cómo resolver la situación, cómo resolver poner las cuestiones en marcha, como los científicos y los ingenieros. Hay este problema, cómo lo resolvemos con los recursos que tengamos y con el conocimiento que tenemos. Es lo mismo, ¿no? Eso es lo genial. Lo padre. Sí. Hablando también de esto mismo, sobre sus obras, sobre este proceso de puente del que estamos hablando hace ratito, usted también ha hablado que cuando usted realiza sus obras, usted lo que no quiere es, y precisamente yo creo que viene de la mano con esto que acabamos de decir, de plasmar algo que tienes muy claro. Usted ha dicho que no quiere como que en sus obras decir, esto es lo que siente, sino que lo que quiere es mediante tomas, mediante luces, mediante música, expresar qué es lo que siente, que la otra persona sea capaz de interpretar esas emociones con esos elementos. ¿Cómo entonces es que usted logra crear esas escenas para que tengan un sentimiento, tengan una idea que la otra persona puede interpretar? Pues
Pues justamente, pues eso es lo complejo, buscar el punto intermedio entre abrir a la posibilidad de la ambigüedad total y la ambigüedad, pero dentro de un cierto trayecto, un cierto camino. Esa es la cuestión compleja. A veces no pienso en lo que podría interpretar el otro, más bien pienso en que tenga sentido con la propia obra. O sea, como si la obra fuera un ente independiente de mí, y entonces si le agrego otra cosa, pues se confunde, se enferma, no está completo, no está terminado, y le quitas otra cosa, entonces lo sintetizas y funciona mejor, se mueve mejor, fluye mejor, tiene mejor ritmo. Pero todas estas interpretaciones no es un proceso individual, porque le voy mostrando las ediciones a mi familia, a amigos cercanos que no tienen nada que ver con el proyecto y entonces me dan su interpretación. Entonces siempre el arte ha sido comunitario, siempre. Entonces, aunque yo diga que es mi obra, realmente lo que sucedió fue una reconstrucción y retroalimentación con todos los seres humanos a mi alrededor y con la realidad misma. Y eso es lo que hace que se mantenga como en el punto intermedio entre ser completamente abierto y entre tener unas ciertas ideas encaminadas. Para crear, yo lo que busco es crear un rompecabezas para que la gente se divierta armándolo, interpretándolo, y que pueda justamente llegar a sus propias conclusiones, porque a mí me cae muy gordo el arte, bueno, más bien las piezas estéticas. Ya dijimos en clase que no hay que usar la palabra arte, sino que las piezas estéticas que te dan todo en bandeja de plata, todo precocinado, como si el espectador fuera tonto, y tengo que siempre explicarle todo, porque es tonto, porque no puede interpretar, no puede. Una mente humana normal, con su cognición y búsqueda de patrones, no podría nunca comprender esta situación. Está el otro caso contrario, que lo abro tanto, que si nadie llega a lo que yo dije, es tonto también. Entonces, como esos dos extremos no me gustan, entonces busco ponerme como en el medio. O sea, hay unas ideas que quiero que busques, que quiero que pienses y reflexiones, y hay otras ideas que yo quiero que tú agregues. Por eso me gusta esta situación ambigua y esta situación abierta. Pero también estoy pensando hacer mis siguientes proyectos que sean cerrados y que sean menos ambiguos, para también forzarme a hacer algo distinto, no sentirme cómodo con una sola cosa. Entonces eso también es importante, como ir a lo contrario de lo que estás acostumbrado, para tener variabilidad de tonos, variabilidad de narrativas, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que realmente ese equilibrio se tiene en este proceso de retroalimentación. Y luego, cuando la obra supuestamente está acabada, sigue el proceso de retroalimentación. Entonces, para mí, eso es lo mejor que puede haber, ese enriquecimiento que puedes tener con la pieza. Entonces, para mí, las mejores obras estéticas de la historia son aquellas que seguimos sacándole cosas y seguimos aprendiendo y nos siguen enriqueciendo. No importa 100 años después, 300 años después, seguimos enriqueciéndonos por ellas. Y también hay muchas piezas estéticas de estas que son maltrechas técnicamente hablando, y aún así, por su contexto, por lo que nos hablan, aprendemos de ellas. Entonces realmente no trato de pensar en que esto va a ser el gran arte máximo de no sé qué, no. A mí lo que me interesa más bien es que el espectador, o mis amigos, o yo mismo lo vea y diga, no manches, qué buena idea. Y esa idea sucedió en el momento, o esa idea, yo tenía la idea en el guión, pero a la hora de dirigir a la actriz o al actor, proponen otra cosa, y yo, sí, claro, pero porque tengo claro que está dentro de este mundo. Entonces tampoco es completamente abierto a todo lo que sea, ¿no? También me gustan mucho los cortos que son sensoriales, sonidos, voces, como el corto de Encuentro. Este corto es más bien sensorial, no trata de contar una historia, es más bien disfruta los sonidos, el agua, las formas. Y eso también, dependiendo cómo se grabe, también puede ser interesante para que la gente de por sí te dé sus ideas. Entonces es el juego de siempre, pero lo que más me ayuda es que no pensar que soy yo solo, sino que siempre estoy retroalimentándome. Y eso es lo que hace que la obra no sea solamente de mí, desde su origen, siempre ha sido comunitario. Como parte de eso mismo, pues precisamente en eso que está mencionando usted, de que igual yo tengo una idea, llego y resulta que la actriz o el actor tiene
otra interpretación, entonces ahí pues puede cambiar la cosa. También quiero retomar nuevamente un fragmento de la entrevista en No News, que cuando le preguntan sobre Encuentro, usted dice que fue un proceso algo tardado porque tenía ya la obra lista, pero decía, aquí le falta algo, y le estuvo haciendo una y la volvió a presentar y decía, no, aquí falta algo, y así, hasta que ya quedó. También, sí. Entonces, pues quisiera preguntarle cómo es ese proceso, porque también había otra entrevista. Perdón, me estoy revolviendo un poco. No, está bien, me llama mucho la atención que investigó, qué bueno, me da mucho gusto. También hay otra entrevista que tuvo usted en el canal de Café con Cine, en el que usted menciona que una cosa es cuando está la película, cuando se está realizando, y otra cosa es cuando uno se vuelve un espectador de esa misma obra, y entonces ya dentro del misterio de la obra tú le encuentras más significados, más interpretaciones de las que en un inicio pensabas para ese corto. Entonces, ahora mi pregunta la quiero aterrizar en cómo es este proceso de reinterpretar una obra de uno mismo, o cómo irle añadiendo ideas a un corto o a un proyecto que ya se supone tienes aterrizado. Por ejemplo, pues ya dijimos el caso de Encuentro, que fue un proceso medio complicadillo, y porque incluso en la entrevista de 2014 usted decía que ya ahí tuvo que estarlo reeditando varias veces hasta ya aterrizarlo, pero incluso me imagino yo que hubo más reediciones después, porque hubo una versión de 2016, de 2 años después. Puede ser algo así de complejo o algo tan simple como lo de Janine versus la Liga, de que una cosa cuando se proyecta ahí en la boda, y ya tiempo después cuando le añades esas grabaciones de la boda, ya cambia un poco más la obra. Entonces, ¿cómo es eso de reinterpretar la obra? Muy bien. Pues es que creo que la metáfora que nos ayuda muy bien es pensar que el arte es un espejo, porque precisamente la pieza ahí está, pero quien se ha transformado eres tú, y entonces al reflejarte con la pieza encuentras nuevas cosas. Entonces cuando dicen que tal película envejeció mal, es en realidad están diciendo, no me gusta ese concepto, más bien pensaríamos, no, yo me he transformado como persona y he encontrado nuevas cosas que no había visto en esa pieza, porque mi contexto me ha llevado a tener otras conclusiones y otra percepción de la realidad, y por lo tanto veo ahora cosas que no veía. Entonces es eso realmente cuando se refieren a que envejeció mal. Entonces, precisamente este cortometraje de Encuentro, pues aún así siento que a la hora al verlo, nuevamente al verme transformado con el tiempo, las experiencias, la madurez, etcétera, las interacciones con nuevas personas, con nuevos libros, con nuevas películas, pues lo observo y me doy cuenta que qué bueno que ya no sigo ese camino. Es como, y siento que todavía no ha terminado, que no está terminado, pero también si me clavo en eso, no voy a avanzar, pero también si no hubiera hecho eso, no me hubiera dado cuenta que entonces ahora quiero decir otra cosa. Entonces es parte del trabajo del arte siempre, es parte del trabajo del artista, como el científico, prueba y error, pero no pensar que el error es algo negativo, sino que es que te muestra otro camino, otra posibilidad de ser. Justamente ayer terminé mi curso de guión con el canal Sun F7, con el maestro Gerardo Herrera, un gran maestro de guión y de dirección de cine, y entonces justamente hay que hacer un guión. Para terminarlo vamos tallereando, etcétera. Y entonces mi primer guión me dieron retroalimentación, hago el segundo tratamiento y resulta que me voy por otro camino, y me dicen, no, resulta que el otro camino funcionaba mejor. Y entonces la forma en que un artista recibe la crítica, y puede saber mucho sobre la personalidad del artista. Para mí es como, entonces el otro estaba bueno, teníamos que hacer para darnos cuenta que el otro estaba bueno. Entonces regreso y ahora vamos a hacerle el tercer tratamiento, ¿no? Normalmente un guión termina estando chido, o se filma después del sexto, séptimo tratamiento. Entonces probablemente otra vez lo voy a revisar, y otra vez hasta que me sienta en ese momento seguro, lo filme, pero cuando lo filme otra vez lo voy a reeditar, ¿no? Y cuando pasen otras cosas lo voy a reeditar de nuevo. Entonces el Encuentro lo grabé en 4 versiones finales y 7 ediciones distintas. Entonces yo creo que justamente tanto el artista como el científico lo que debe de tener es paciencia y tolerancia a la frustración, y pensar que, bueno, se equivocó, algo pasó,
no está mal, es el proceso del arte, es el proceso de encontrar y de encontrarte con la realidad de golpe, es algo así, ¿no? Decir, diablos, no era así. Entonces, precisamente, pues eso es la comunicación. Yo estoy hablando en este momento y de seguro quien vea esta presentación, esta entrevista, está pensando cosas mientras está escuchándome, o no me está escuchando porque está viajando en el pasado en su mente, etcétera. Entonces, siempre ese proceso de retroalimentación sucede y pueden volver a ver la entrevista, como tú que acabas de ver las entrevistas que ya tiene tiempo que me hicieron, y entonces a mí me sirve para retroalimentarme y tú retroalimentarte, porque ese ya no soy yo, soy ahora otra persona, ¿no? Porque lo que habíamos dicho de la identidad está en constante fluidez. Sí, sobre todo me ayudó mucho el hecho de haberlo tenido pues como profesor de arte, historia y cultura, porque ahí se ve el contraste no solo de las primeras entrevistas con las últimas, sino también de esa última entrevista, incluso ahorita con la clase, ahí se ven ciertos como evoluciones en sus ideas que refuerzan esta idea de que uno pues está reinventando siempre. Exacto, y lo importante es partir de la idea de que debes de hacerlo conscientemente. Y sobre todo yo creo que mi meta siempre ha sido ser lo más claro, lo más sintético, ir al punto. Porque te digo, me molesta mucho esta verborrea de palabras, de situaciones que al final no dicen nada, solo son un efecto performático para marear al otro. Entonces, pues sí, eso, qué interesante que hayas visto esos procesos, y me sirve a mí para darme cuenta que efectivamente, qué bueno que hemos estado avanzando. Y nuevamente es gracias no solamente a que me puse a leer o ver algo, no, sino también es gracias a todos estos maestros en los libros, en las películas, en mi maestro Gerardo, en mi familia, en el psicólogo, en el maestro de canto, en la maestra de canto, en el maestro de bajo, etcétera. Todas estas personas han confluido en la persona que ahora soy, y también ustedes, porque yo aprendo de ustedes al darles la clase. Entonces me gusta siempre estar en esa apertura, ¿no? Porque qué bueno que efectivamente ya vimos que hay un avance. Entonces pues seguimos, y entonces ahorita precisamente este guión que realicé para el curso de Zoom F7 lo quiero filmar. Entonces tiene proceso relación con lo que había puesto usted es algo que le quería preguntar después, pero pues lo voy a sacar a colación de una vez. Me llama la atención que en la entrevista con Fernando Poderio está hablando de un guión relativo a un proyecto con ciberseguridad, y también en su página tiene puesto que está en la realización de su primer largometraje, Sofía. Ese es el mismo proyecto. Y no sé, ¿podría platicarnos un poco al respecto o quizá no? No, sí, sin problema. No, pues bueno, lo principal es que ya me siento seguro para iniciar algo más grande. O sea, cada vez vamos escalando. Eso es lo importante. Entonces este corto de guión que hice con el curso Zoom F7 pienso que es el siguiente paso, porque estoy pensando con más extras, con más personas, aunque sea un corto. Y ya después de ahí nos lanzamos a un largometraje de 1 hora y media o 1 hora 15 minutos, no lo sé. Todo esto comenzó precisamente porque hay que estar muy abierto, y uno ve cosas y dice, eso sería una excelente idea. La idea que me llevó a esto fue que una alumna, no voy a decir de qué universidad, se molestó conmigo de que le pidiera yo que prendiera la cámara para precisamente pues dar su opinión. Y me dijo algo que me llamó la atención. Bueno, es que profesor, es que así podrían ustedes invadir mi privacidad. Dije, interesante. Y luego sé que en la tarde esta alumna publica en los grupos de WhatsApp de los alumnos, etcétera, pues su video de TikTok haciendo un perreo muy intenso. Entonces me quedó la duda, ¿cuál es el concepto de privacidad que hay aquí? O ella tiene tan claro que en el video real, en la clase, ella estaba de pijama, se había levantado y estaba a un lado de la cama y no quería mostrar su vulnerabilidad, y en el video de TikTok ya todo está trabajado, o ni siquiera lo ha pensado. Entonces yo en ese proceso de pensarlo me inició en otro nuevo camino. Y entonces este nuevo camino he conocido pues Tor, el software libre, la filosofía cyberpunk, la defensa electrónica, el perfilamiento tan peligroso que estamos viviendo por esta extrema vigilancia que estamos viviendo, maldito Google y maldito Facebook,
y el gobierno obteniendo nuestros datos a través de estas redes sociales y la gente entregando su información como si nada. Y no solo su información se refiere a su nombre, sino todos los metadatos que van dejando por su actividad en la red, y que no hay una ley clara para regular todo esto. Entonces resulta que de esa situación encontré un problema más grave. Y entonces lo que quiero hacer una película ficcionada sobre ese tema, para que al verla precisamente la gente se dé cuenta que es un problema, efectivamente, que es algo terrorífico, y que si no hacemos algo al respecto, igualmente nos van a agarrar con los pantalones abajo, y cuando menos nos demos cuenta, vamos a tener menos libertades, disfrazadas de supuestas libertades de consumo, pero en realidad es puro cuento, que ya lo estamos viviendo. Pero el chiste es que no se normalice, ese es el gran problema. No haya más. Sí, exacto, entonces... Que de por sí ya es bastante grande, pero pues el problema es que puede ir aún más. Sí, ya lo están viviendo en Corea del Norte, en China, la vigilancia electrónica, el perfilamiento y los puntos sociales. Es horrible. Entonces, pues todo ese tema es un súper tema. Pero, por ejemplo, he conocido a grandes maestros relacionados con esto, la red de defensa de derechos digitales, la gente de Tor, de Tails, la gente de software libre, el rancho electrónico, que es donde me hicieron la entrevista, estos hackers que me han asesorado. Y entonces a mí me encanta todo este proceso de acaparar información, reflexionarla, analizarla, sintetizarla. También el grupo con Alex, que es una persona precisamente que me apoyó mucho para darme cuenta de las comunidades LGTB no binarias que están metidas dentro de esto, y que el ciberataque es más hacia esa comunidad y a las mujeres en México. Y entonces de momento parecía que por todos lados había ejemplos de esta situación. Entonces dije, eso es como la realidad me está diciendo, se tiene que hacer una película sobre esto. Entonces eso es lo que voy a hacer. Entonces, justamente cuando lance la campaña de donación para el presupuesto, etcétera, pues me encantaría pasártela y que se la pases a tus amigos y carnales. Y aunque nos pasen 10 pesos, lo que sea, va a ayudar para que se haga una gran película. Mega propaganda ahí en La Paz. Muchas gracias. Usted es de Baja California, sí es cierto que me dijo acerca de los barriles. Sí, están bonitos los barriles. No, Baja California me resultó bellísimo. Eso del desierto junto al mar, lleno de vida. Increíble, el cactus ahí en la playa, eso fue genial. Está muy bonito, está muy curioso como todo desértico, todo así, y de la nada, mar. Sí, y animales por todos lados, insectos que yo nunca había visto, sonidos que nunca había escuchado, fue muy cinematográfico. Precisamente yo fui para dar un curso en Baja California, en La Cañada, así se llama, ¿cómo se llama el lugar? Que es un lugar de pesqueros, el Cardonal, así se llama. Ahí fui con mi amiga Francisca, una poeta belga que me invitó a dar un curso taller de cine a la comunidad de ahí, y entonces las personas de ahí hicieron cosas muy interesantes, los jóvenes de ahí, y entonces eso es lo padre, otra vez el conocimiento del arte es de todos, ¿no? Y entonces regresando al otro punto, no, pues claro, sobre todo la idea es que sea una película independiente que sea de acceso libre, que la gente la pueda descargar, la pueda ver, que sea editada en software libre, que forme parte de la ideología del acceso libre de la cultura. Esa es la idea. Que enteramente transmite esa filosofía, no solo la película como tal, sino todo detrás, es la realización de la misma. Exacto, no utilizar Adobe Premiere, no utilizar programas privativos, editarlo en Linux, nada, todo sea con software libre. Sí, exacto, entonces ese camino fue genial, como otra vez crecí gracias a toda esta gente. Entonces todavía estoy en ese proceso, pero siempre cuando avanzo en mis proyectos es en vacaciones de verano y de Navidad, porque es cuando tenemos tiempo para ya meternos de lleno. Pues en cuanto ya pueda empezar la campaña, me la pasa y ya sabe yo. Muchas gracias. Gracias, joven Carlos. Ahora, para seguir con la entrevista, quería sacar a flote un concepto que me llamó mucho la atención y que creo yo es algo que lo caracteriza mucho a usted, que es clave en usted. Estaba leyendo su tesis de la maestría de Estudio Gallardo. ¿La leyó? Genial, del glitch. Del glitch. Está
muy padre. Utiliza todo el concepto del glitch como una especie de anomalía en la realidad, pero lo que más me pareció padre es cómo ese error, como esa falla, no es necesariamente algo negativo, sino algo que se puede aprovechar para un proceso creativo. Exacto. Entonces, muy bien. Pues le digo, a mí me llama mucho la atención y pues usted concibe esto como una anomalía en el funcionamiento de la realidad de algo. Entonces, mi pregunta es cómo, bueno, antes que nada, para explicar un poquito más, a mí me parece que cuando está viendo la entrevista de Togo News, de nuevo, a usted, el que le está entrevistando, dice, no, yo creo que le pregunta sobre el cine autor, usted le responde que en realidad no cree que haya un cine autor como tal, porque pues todo el cine es de autor. Entonces ahí la persona le dice que cree que su marca, que como usted refleja como que su sello personal en las películas, en las obras, etcétera, es de ciertos movimientos de cámara y ciertas luces, pero para mí, desde mi punto de vista, la marca que deja usted tanto en sus cortos como en sus clases, que el enorme gusto de sus alumnos, muchas gracias, es el glitch, porque usted juega mucho con eso de irse más allá de los límites establecidos. Aquí voy a adelantar un poquito porque precisamente en su tesis usted maneja como que dos concepciones de glitch. Ajá. Que la primera es como la concepción que se tiene a nivel social, que es mientras el sistema y sus reglas de programación funcionen como fueron diseñadas, la presencia de estas reglas básicas va a ser desapercibida, que es como mientras todo funcione, mientras el sistema tenga a la gente como que atontada, como que no tenga conciencia de estas reglas básicas, que es cómo funciona el mundo, cuál es mi identidad, realmente las cosas que consumo, las cosas que me definen como persona, tiene un sentido, que sea así, realmente me están nutriendo en algo, pero como todo funciona de esta manera, pues pasa desapercibido. En cambio, el concepto que va más hacia usted es uno que utiliza cuando está haciendo referencia a un videojuego de Mario, de uno de los fallos del juego, en el que era un glitch que le permite entrar a una habitación donde salía como que un nivel de agua y se iba hasta el final, y después entraba un tubo que volvía a iniciar y volvía a iniciar. Entonces usted pone una frase que, bueno, todo un textito que es: invita siempre a la duda sobre si se puede atravesar muros de otros niveles para encontrar habitaciones nuevas, y eso yo creo que lo define a usted en este sentido, y es a donde quería llegar. Porque usted en sus clases, usted en sus cortos pasa esos límites y dice, a ver, pues la gente que siempre está acostumbrada a ver esto, ¿qué pasa si yo les muestro esto? Por ejemplo, mis alumnos, ellos que siempre están acostumbrados, no sé, a ver películas tipo, no sé, Disney, Frozen, todo esto, ¿qué pasa si yo les muestro esto y hago que choque eso, les causa un glitch mental? Entonces mi pregunta, primero antes de entrar más a fondo, es ¿cómo es para usted utilizar el glitch en su proceso creativo? Órale, qué genial, joven Carlos, ¿no? Pues yo le agradezco a usted porque me ha revelado esas conexiones que han existido en el desarrollo creativo e intelectual de mis trabajos y de mi interacción, que ha tenido sentido. Yo pensé que estaban como desconectados o ya no me acordaba ni me di cuenta, me dejé llevar. Muy bien, me sorprende, no le agradezco, sobre todo pues me refuerza la idea de lo que hago y de que en este largometraje tenemos que mostrar el glitch, indudablemente. No me acordaba. Muy bien. No, pues pues sí, fundamentalmente, como los grandes juegos realizan, hay siempre una invitación a que toda ingeniería, toda programación no es perfecta, toda pieza de arte no es perfecta en el sentido pulcro de que todas sus reglas están establecidas. Entonces esos pequeños gaps, esos pequeños agujeros, huecos, es donde podemos precisamente ejercer incidencia directa para descubrir que hay otros espacios, otros niveles ocultos, ya sea deliberadamente programados por el programador o por la propia aleatoriedad y la propia naturaleza de las matemáticas dentro de los algoritmos de ese programa, hace que surja un espacio que salió de forma accidentada, y eso sirva para que el espectador ponga en perspectiva la propia programación del videojuego. Eso es muy genial y eso es muy específico
de los programas de computadora previos antes de los videojuegos. O sea, por esa razón para mí los algoritmos de vigilancia, no importa lo tan pulidos que sean, siempre va a existir esa anomalía, siempre va a existir este hueco, este gap que puede ser explotado. ¿Por qué cree que hay tantas actualizaciones de las aplicaciones? No es porque estén mejorando el sistema, es porque se dieron cuenta que alguien descubrió el gap y lo cierran, ponen un muro y entonces se actualiza el sistema diciendo que es mejor. Y así, pero alguien va a encontrar otra cosa y alguien va a encontrar otra cosa. Lo genial de los videojuegos pasados es que no se actualizan. Entonces la gente puede seguir explorándolos con sus límites ya realizados. Eso me parece maravilloso de los videojuegos antes de la llegada de que sean actualizados en internet. Aunque el internet ayuda en la cuestión de los videojuegos de software libre. Videojuegos programados en comunidades de personas que van transformando el videojuego como ellos quieren y lo dan abierto, la actualización para todos y el código abierto para que cualquiera pueda modificarlo. Eso es lo maravilloso. Entonces, ¿cómo lo aplico en las clases? Muy bien, como lo acabas de expresar, no me había dado cuenta, también es otra metáfora de decirlo. El salón de clases es un gap, es un agujero. El alumno está esperando que la clase sea de flojera, porque es arte, historia y cultura. Y de momento muestro a la CUP y entonces dicen, ah no, ¿qué está pasando? Descubren un nuevo espacio. Ah, resulta que el arte no es necesariamente de flojera, de antiguo, de viejitos, de algo ajeno a mí. De momento sale la CUP y te olvidas de eso, entonces generas esa anomalía de clase. Lo que trato es que mis clases sean lo más anormales posibles. Lo más anormal sería que me subiera al escritorio, pero tendría que tener una motivación para hacerlo. O que he querido traer gente para que comente en vivo, pero como pasó lo de la pandemia, lo único que pude hacer es entrevistas en clase, en línea, lo cual también fue muy gratificante. Entonces también para los alumnos podría ser no lo más anormal del mundo, pero para los alumnos fue genial que no fuera yo el único que hablo, que hubiera gente que yo conozco, amigos que comparten sus ideas, como lo que hicimos con Bitcoin. Entonces eso es un glitch, estamos cambiando, porque a mí me dijeron, tú tienes cátedra libre, ¿no? Literal la tomamos como debe de ser, ¿no? Entonces es ver todas las posibilidades que tengo, tanto materiales, técnicas de espacio, para poder ejercer algo distinto y entonces que el alumno, el objetivo, se dé cuenta que nunca estuvo alejado del arte, porque a mí lo que más me molesta es el sistema educativo mexicano, que hace creer que el arte es algo ajeno y que no es importante y que te vas a morir de hambre. Entonces, por lo tanto, la gente sigue consumiendo piezas estéticas sin darse cuenta que eso siempre ha sido parte de su vida. Lo ve como algo ajeno. Solo los locos, marihuanos, artistas son los que hacen eso, ¿no? No tiene sentido. Entonces sí, pues yo lo que hago es mostrar esa anomalía. Sobre todo en la clase con mis alumnos de Tlaxcala, en la clase de apreciación de cine, trato de mostrar películas en su idioma original, para forzar a los alumnos, aunque sepan leer subtítulos, a que no se acostumbren a leerlo, a escucharlo doblado horripilante en español. Hay algunas películas que tienen muy buen doblaje, claro, pero el hecho de escuchar en otro idioma, el diseño sonoro de otro lugar, y sobre todo trato de mostrarles películas que me parecen verdaderamente perturbadoras, terroríficas, pero no terroríficas por el monstruo que sale, sino terroríficas por lo que significan para nuestra realidad, como por ejemplo Ven y Mira, de Ellen Klimov, una película brutal, la mejor película que se ha filmado sobre la guerra en la historia del cine, película rusa. Entonces para los alumnos fue una revelación. Entonces para mí es eso. ¿Cuándo se iba a imaginar el cine ruso de los años 80 que su película iba a estar 30 años después en Tlaxcala, en una clase, en un salón, a oscuras, ¿no? Eso es lo genial. Esa es la anomalía. Qué bueno que ellos subieron la película de forma libre en YouTube. Usted la puede ver en YouTube, en el canal de Mosfilm. Ven y Mira. Sí, peliculón. Bueno, entonces es como, ahí está, pero el glitch es como el maestro diciendo, tienes que ver esta película de tarea. Ay, qué flojera, ¿cómo que no sé qué? ¿Ver tareas de película? ¿Qué tarea es esa? Varios papás de mis alumnos han dicho eso. Que cómo ver películas es tarea. Ahí está la anomalía. ¿Por qué no? Escuchar un disco es tarea. ¿Por qué no? Leer un libro. Ah, bueno, es que leer sí, porque es trabajo. No, pareciera que lo otro está relacionado con diversión. Un concierto de guión también. Ah, increíble. ¿Sí, no? O jugar un videojuego, que sea tarea.
¿no? ¿Por qué no? Lo importante es la perspectiva distinta de observar ese videojuego. Aparte de que te diviertes, aparte de que lo disfrutas estéticamente, qué ideas te transmite, qué cosas te dice, ¿no? Entonces, muy bien, exacto, es lo que tratamos de hacer. La anomalía más grande fue que dimos clase en la calle, que demostramos, cuando fue la protesta en la calle, que no necesitábamos del salón para dar clase, que estando ahí en la calle parados bajo el sol o sentados en el pasto era suficiente para dar una clase, como en la época griega, solo con la gran diferencia que acá, qué bueno que ya no tenemos esa idea griega de que las mujeres no deben de recibir conocimiento, porque también los griegos, qué onda, ¿no? Bueno, entonces esa fue una super anomalía. Y también la transición de volverme maestro de salón a volverme maestro en línea y tener que reinventarme para que el alumno no se aburra y no se estrese. Agarrar elementos de los youtubers y de los tiktokeros para aplicarlos en la clase. Y es muy interesante porque varios alumnos me han dicho, profesor, usted podría ser youtuber con lo que hace. Y yo no tengo el tiempo para eso y no quiero meterme en la carrera de pelearme con el maldito algoritmo de YouTube y de la vigilancia. No, gracias. No, prefiero que sea así directo. Prefiero que sea aquí en el salón, que bueno que ya regresamos. Entonces, es que profe, ganan más que ustedes. Bueno, ese no es mi asunto. O sea, sí quisiera ganar más económicamente, pero no quiero entrar a la carrera de pelearme con toda esa gente loca que están buscando jalar atención y jalar likes para ganar más dinero. Es como una carrera interminable guiada por el frenesí de la atención de los consumidores o de los espectadores. Entonces no me gusta porque todo ese entorno está fomentando una adicción electrónica y al mismo tiempo le sacan toda su información a la gente. Entonces es como, también hay que tener cuidado. Claro, yo uso YouTube, claro que he visto youtubers, pero también hay de youtubers a youtubers. Y probablemente estos youtubers tampoco estén interesados en volverse millonarios con el YouTube, pero sí ganar algo al respecto, claro. No estamos peleados con la cuestión económica, más bien estamos peleados con la cuestión de que el éxito sea una infinidad económica de ingresos ilimitada a costa de los demás y a costa del medio ambiente. Eso sí estamos en contra, ¿no? Pero sí, muy bien, lo explicó muy bien. Entonces voy a reforzar más eso, voy el siguiente semestre buscar más cosas que generen ese quiebre más fuerte, ahora que ya estamos en vivo. Muy bien. No dar ganas de volver a meterme en historia y cultura y nada más estar de colado viendo cómo implementan nuevas cosas ahí en la clase. Sí, no, pues usted tiene la habitación abierta, igual mis exalumnos, sin ningún problema. Mil gracias. Sí, pues el conocimiento es de todo. También le iba a preguntar también, aunque igual ya me respondió parte de eso, pero no sé si quiera explayar algo más. Si hablamos, ¿no? Cómo es usted utilizar el glitch en su proceso creativo, pero ahora cómo concibe, más bien cómo percibe más bien la palabra, el glitch en las personas. Es decir, por ejemplo, cuando usted presenta un corto o cuando usted está dando clase, ¿cómo percibe ese glitch en las personas? Ahí, o sea, las reacciones que tienen, cómo es ese choque, cuando es positivo, que ese glitch les genera ampliar su visión más allá, y cuando es negativo, que lo rechazan, ¿no? ¿Cómo lo percibe usted? Pues muy interesante, pues yo lo que he visto es que cuando es de forma positiva, el alumno o la alumna se queda sin palabras y abre así los ojos, se queda así, ¿no? O inmediatamente levanta la mano a comentar, no, profesor, fíjese que... Y empiezan a decir tantos elementos interesantes por solo una escena, un diálogo o algo, que catapulta todas estas ideas y reflexiones. Para mí es bien. Para otro momento positivo es cuando dice el alumno, ay, tengo miedo, qué terror, qué terrorífico, profesor, no entiendo, pero me gusta, ¿no? Eso es genial porque no tienen las palabras para conceptualizarlo porque es algo nuevo, pero lo siguen viendo, les da curiosidad y buscan, investigan. Eso es genial, es bellísimo eso. Y cuando sucede de forma negativa, el alumno o alumna lo que hace es no comentar, no decir nada, quedarse callado o ver su celular o escribir un comentario negativo en la evaluación docente. Una vez o dos veces me escribieron 2 comentarios muy largos, como de 6 párrafos, 5 párrafos. Me llamó mucho la atención porque dije, wow,
¿por qué no mejor me comentaste en vivo si tenías todo eso para decirme? ¿Por qué no lo dialogamos en vivo? A mí en realidad el glitch me sucedió a mí, porque eso para mí significa, me da a entender muchas cosas de esa persona que no sé quién era. Me habla mucho del contexto ideológico del que proviene, etcétera, y entonces me ayuda a aprender de todas formas, ¿no? Me ayuda a mejorar. Pero sí me llama mucho la atención porque son comentarios como el maestro Luis Andrés impone ideologías, el maestro Luis Andrés cuando no está de acuerdo con el pensamiento o diálogo de alguien más, aumenta la voz para callar, sus argumentos no tienen sentido. No, entonces me hubiera gustado que eso me lo hubieran dicho en vivo. No, profesor, fíjese que lo que dice no tiene sentido porque yo creo esto. Ah, cuénteme, porque estamos en constante retroalimentación, no hay ningún problema. No. Entonces me ha perturbado esos comentarios porque es como, ¿o en qué clase estaba esta persona? Sí, porque hasta yo que soy alumno soy, digo, estás hablando del mismo Luis Andrés. Ajá, exacto, ¿no? Yo también me saco de onda. Y otra reacción negativa es cuando el alumno pues deja de venir, ¿no? Como que ya no le encuentra sentido o le parece muy confuso. Y cómo me he dado cuenta de esto, sobre todo en línea, que termina la clase y se queda abierto un perfil de alguien que ahí está y yo me voy y ahí se queda. Y luego reviso el informe de UDLA, Blackboard, o Collaborate Ultra, y dice que se quedó otra media hora ahí. Y entonces quedó grabando eso. De nada. ¿Qué me dice eso? Que la persona pone su computadora y se va a hacer otra cosa. Se desentiende la cosa. Sí, ¿no? Entonces digo, bueno, me hubiera gustado saber por qué no te llama la atención. Si es por una situación específica, como varios alumnos han tenido crisis, accidentes, cosas así, pues me avisan. Espero que se encuentre bien ahora esos alumnos. O que perdieron algún familiar durante la pandemia, etcétera. Se comprende. Pero te avisan, ¿no? Entonces ahí no sé, realmente. Y también me he dado cuenta que muchos alumnos se expresan negativamente de mí gracias a que otros alumnos me han contado. Diciendo groserías, diciendo cosas, ahora sí, libre de toda máscara de alumno. Y digo, no me lo tomo personal porque precisamente comprendo que esta perturbación puede ser demasiado agresiva para muchas personas que no están dispuestas a ceder su comodidad ideológica o real. Y es el asunto de siempre, no solo sucede con alumnos, sucede todo el tiempo con la interacción con la sociedad. Entonces es normal, más bien lo que yo les decía en clase. Debería haber una retroalimentación entre estas dos ideas contrapuestas, de que sea de la forma que los ayuda a crecer, no de la forma más violenta y agresiva, y que cierre toda posibilidad de retroalimentación. Entonces, eso ha sido las experiencias, pero generalmente han sido experiencias más positivas, que se agradece. Ah, qué bueno. Justamente por ese lado de quizás experiencias un poco negativas, me llamó la atención, por ejemplo, viendo de nuevo la entrevista de Silvestre Podrido, que usted menciona que le ha tocado a veces que alumnos cuando les pone una película dicen, no, es que yo no sería capaz de ver eso. Ah. No, es que eso lo veían mis abuelitos. Ajá. ¿Cómo encuentra entonces el hueco para llegarle a esos alumnos o para llegar a esas personas, siendo que ya mostraron una respuesta como que negativa o que algo reacios? ¿Cómo encuentra el hueco para llegar? Pues trato de ir escaladamente, no empiezo de golpe con algo de golpe, sino que algo que les parezca interesante, más familiar, y vamos aumentando como el nivel. Pero aún así no es garantía de que el alumno, es que depende de él, depende de su intelectualidad, sus sentimientos, su cognición, su madurez mental, su autoconocimiento. Todo eso depende de él, porque no importa qué tan buen maestro esté frente a ti o tan mal maestro, todo depende de ti. Lo que demostró la pandemia es que la responsabilidad de tu educación es tuya, siempre lo ha sido. Entonces pues sí, he tratado de hacerlo gradualmente, no de golpe, y ha funcionado la mayor parte de las veces. Pero generalmente los alumnos que dicen, es que es una película que yo nunca vería, es como, no la quiero volver a ver, no me interesó, lo que sea. Bueno, pues ya la viste, por lo menos ya vio algo. Pero como, pues ahora sí, es la tarea, ahí tú sabes si la quieres hacer o no. ¿No? Qué genial que dejemos tareas de películas, ¿no?
Pero bueno, ahora sí dependerá de ti, ¿no? Ya no es mi cuestión, porque pues también no debemos de creer por el sistema educativo que los maestros somos niñeros, no somos niñeros, o sea, somos facilitadores y guías del conocimiento, pero también con la idea de que también nos podemos equivocar y que estamos aprendiendo siempre también al igual que ustedes, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero sí me llama la atención esos comentarios, o sea, por ejemplo, yo no tengo ninguna película que no vería, más bien todo de todo aprendo, desde los chihuahuas de Beverly Hills hasta las películas de serie B, independientes, de las ¿cómo se llama? De las ficheras, increíbles películas, o sea, todo hay que verlo. Más bien la cuestión es porque estos alumnos no quieren ver que las cosas, no quieren absorber, que están viviendo, que vivieron, que no lo consideran algo valioso el abrirse a conocer cosas nuevas, sino mantenerse en un círculo estético o en un domo como Truman. Pero eso me habla más bien de ellos que realmente de la película. Otra vez, el espejo es la película, ¿no? Y de eso mismo, sobre pues, el ser un profesor, a mí me llama mucho la atención de usted, que es cineasta y que es profesor, porque ya me ha tocado, no sé, una persona que es periodista y es profesor, una persona que es biólogo y es profesor, pero sobre todo por este lado de la comunicación me llama mucho cineasta y profesor. ¿Cómo vive usted el ser, el combinar estos dos ámbitos, o cómo le puede servir lo que hace de cineasta, cómo le sirve para ser profesor, y cómo lo que hace de profesor le sirve para ser cineasta? Pues lo genial es que es súper retroalimentativo, súper nutritivo, porque los libros que leo, para los cortos, para las películas, las cosas que me gusta investigar, o sea, nunca he salido de la escuela, siempre tengo la sensación de que quiero absorber todo. Entonces, encontré esto, no puede ser, tiene que pasar esto en la clase, no manches, esto es para la clase, ¿no? O tales películas funcionan para compartir tales conceptos de la clase y así los hacen más amenos, más llamativos, o tal youtuber o tal video. Entonces se retroalimentan muy bien, porque en mi búsqueda de conocimiento, de reflexión y de crecimiento artístico obtengo cosas para enseñarlas. Entonces es de la mano, no veo separación una cosa u otra. Eso es lo genial, es lo divertido y es lo que agradezco que haya tenido la oportunidad de hacerlo. Bueno, ya para ir cerrando pues, con la entrevista, pues, ya hemos mencionado antes que más o menos como cuál es su propósito en el arte, ¿no? Cuál es su propósito como cineasta. Ya lo hemos platicado, tanto lo que dijo en la entrevista en Su Cuento Podrido como lo que me acabé de mencionar hace rato. Pero a mí me intriga ya como una pregunta de cierre, preguntarle, más allá de qué propósito tiene, qué de usted quiere legar en su arte, o qué quiere plasmar suyo y dejarlo para el mundo. Puede ser tanto por el lado de sus obras como cineasta, tanto por el lado también de profesor, que quiere dejar de usted. No, pues tal vez después en otra entrevista cambie lo que estoy pensando, como acabamos de ver. Sí. Eso es lo genial. Pero ahorita lo que pienso es, como objetivo individual, sería primero que tenga la oportunidad de hacer las cosas que me imagino. Porque es realmente un privilegio. Es como, puedes tener la mejor película en tu cabeza, pero en el proceso de materializarla pueden suceder muchas cosas. Y muchas cosas son de suerte, muchas cosas son de trabajo, pueden pasar miles de cosas, una complejidad muy grande. Entonces quisiera yo poder realizarlas independientemente de todas esas situaciones que sucedan. Estoy dispuesto a hacerlo y lo que implique, ¿no? Entonces eso es uno. Y que tenga el tiempo para hacerlo, tiempo de vida. O sea, porque no me veo en algún momento diciendo ya no voy a hacer más. Me veo toda la vida que pueda, físicamente y orgánicamente haciendo. Entonces eso ahorita lo pienso así, quién sabe. Del otro lado, lo de legar comunitariamente, o para la humanidad o para la sociedad, tanto con los alumnos como con mis películas, porque también los alumnos es el resultado de mi interacción con ellos, como mis espectadores con la interacción con las cosas que hacemos.
Entonces yo lo que quisiera delegar es mostrar que existe otra posibilidad, que hay otra diversidad de hacer, de pensar y de sentir. O sea, que veas y digas, puede ser de otra forma. No me había dado cuenta. Chin. Por ejemplo, este último corto que hice, el de Simón Challenge, no sé si ya lo vio. Sí. Que sale como tipo vestido como monje, no sé, que sale así de, ay, no tengo que subir, no tengo que ver el celular, y llega la otra y no has actualizado tu historia, no has hecho nada. Ajá. Varios alumnos, por ejemplo, un alumno muy bueno de Tlaxcala que se llama Ulises me dijo, no, profesor, yo sí lo sentí como pedrada hacia mí. Y yo dije, qué genial, ese detalle. O sea, yo nunca lo hice para, tómala, Ulises, no, nunca pensé eso, ¿no? No, más bien él se reflejó y se dio cuenta de que, pues tengo una problemática. Entonces ya lo que decida él dependerá de él, pero qué genial que de momento le hicimos glitch, de momento se topó con algo y dijo, ay Dios, sí es cierto, me estoy pasando con las redes, lo que sea, es que yo sí dependo de eso, es que lo veo normal, ¿no? Bueno, ya hizo como una pausa, ya hizo como ya eso para mí es ya una pequeña esperanza, porque este alumno, aunque siga utilizando las redes sociales, siempre va a existir en su mente la posibilidad de que tal vez debería hacerlo de alguna otra forma, tal vez debería tener cuidado, ser más crítico con lo que estoy haciendo, pero ya dependerá de él. Entonces es eso, mostrar que hay diversidad de posibilidades de ser, de hacer y de decir. Entonces es lo que trato, por eso trato siempre de hacer cortos que me diviertan, que me parezcan interesantes, que sea una buena aventura, pero que siempre estemos buscando la forma de darle la vuelta. Y si ahora hacemos esto, como un corto que me pareció muy curioso usted y que me pareció una genialidad a mí, la verdad, el del hombre esquizoide del siglo XXI. El carrito. Sí, estuvo muy padre también eso. No, pues muchas gracias. ¿Y qué parte le pareció genial? No, pues todo en sí, es que la composición de cómo el carrito va y cómo todo en stop motion va pasando, cómo luego la persecución nosotros la viñetas y luego el dinosaurio. El dinosaurio. Entonces me pareció todo tan surreal que dije, qué genial. Qué divertido. Sí. Exacto. Sobre todo esa parte, ¿cómo le damos la vuelta? Ahora pongámoslo todo en reversa, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, pues eso es lo que me gusta de ser cineasta independiente. No sabemos si después vaya yo a firmar un contrato, no lo sabemos. Estamos abiertos a ver qué sucede. Pero ahorita en este momento la ventaja de esta situación es que tengo la libertad de grabar lo que yo quiera y decir lo que yo quiera. Eso es lo genial, ¿no? Entonces, pues eso es lo que deberíamos de estar luchando, porque tengamos la libertad de reconstruirnos como queramos, de filmar, de crear, de escribir lo que queramos, de decir lo que queramos, contra toda opresión sistemática que exista, porque pareciera que no está ahí, pero ahí está, ¿no? Ahorita la situación de las mujeres que han desaparecido otra vez recientemente, como al investigar una, encuentran otros 6 cadáveres que no habían buscado ni encontrado. O sea, la situación es muy grave y eso nos afecta a todos, ¿no? Podemos decir, sí, a mí no me pasa, lo que sea, pero eso nos habla de un contexto en el que nos encontramos, donde es más importante otras cosas que las vidas de las personas, ¿no? Y hasta que no te perturba, hasta que no lo ves de frente, no te das cuenta que siempre estuvo ahí. Por eso los documentales mexicanos son maravillosos, porque hay muy buenos documentales actuales como La Tempestad de Tatiana Hueso, increíble, cosa maravillosa. Tal vez la cineasta más importante en este momento de nuestro país, pues muestran que la situación estuvo ahí, pero no nos damos cuenta. Y no solo se trata de escuchar entrevistas y ya, hay formas maravillosas del documental mexicano, hermoso. Y entonces también lo que yo quisiera delegar es demostrar que tú podrías hacerlo. Eso es lo que yo hago con mis clases especializadas en cine, que no tienes que pedirle permiso a nadie para hacer arte, o para agarrar tu cámara y hacer una historia y grabar y mostrarla. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Pero ahora con el conocimiento técnico, narrativo, el ver películas. Es como también me pasaba, muchos alumnos de cine decían que les daba flojera ver películas. Eso no comprendo. ¿Cómo vas a ser cineasta y no quieres ver? No, ciertas películas.
no, o sea, pues forman parte de tu asunto, ¿no? Entonces, espero que estos alumnos ya no estén en esa cuestión, tal vez era una cuestión de desarrollo de su madurez, tal vez ahorita ya estén haciendo cosas interesantes, no lo sé. Entonces lo importante es también eso, que tengamos la posibilidad de compartir con libertad, ¿no? Para que sepamos que eso se está haciendo aquí en Puebla y sobre todo empezar desde lo local. ¿Por qué pensar siempre que siempre afuera todo va a suceder? También podemos hacerlo aquí, ¿por qué no? Entonces lo que mi lucha es eso, demostrar que sí se puede. Entonces eso también sería como una especie de legado, miren, sí se pudo. Pero otra vez, todo es gracias de forma comunitaria. No debemos de olvidar que siempre ha sido comunitario. Nunca es solo yo contra el mundo. Ningún ser humano es una isla. No estamos aislados, ¿no? Entonces lo importante, entonces siempre abierto a conocer, escuchar, aprender, ¿no? Y entonces puede ser que haga yo un corto que no lo dirija yo, ¿por qué no? Que no lo escriba yo, ¿por qué no? O sea, podemos hacer miles de cosas. Entonces, más bien lo que me preocupa es el tiempo y la energía y que tengamos poder tener el tiempo de llevar a cabo todo eso. Y la tranquilidad, ¿no? Afortunadamente no estamos en una guerra, afortunadamente tenemos para comer, todavía no sucede lo del cambio climático, bueno, está sucediendo, pero un cataclismo que ponga en jaque todas las cosas, pero aún así, aunque hubiera todo horripilante, en el peor medio apocalíptico de película gringa que nos imaginemos, aún así la gente va a hacer arte. Entonces eso es lo importante. Ok, pues me parece esto un cierre maravilloso, pero te debo preguntar algo más que quiera agregar para la entrevista, para... No sé si me da permiso subir esto a YouTube. No, claro. Entonces, en ese caso, pues algo más que quiera agregar para quien sea que esté viendo esta entrevista de usted. No, pues pues muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias. Me gustaría escuchar su retroalimentación, me gustaría que publicaras los links de los cortos para que lo vean. Claro. Si les interesa nuestro proyecto, apóyennos. O si ustedes tienen un proyecto, no duden en escribirnos, porque otra vez la comunidad, díganos para que les donemos, para que necesitan algo, sobre todo la gente local aquí de Puebla, de cine que esté haciendo y de otras áreas artísticas que quieran unirse. La interdisciplina es fundamental. Entonces, pues ahí tenemos los medios. Y no olviden, software libre, eso es muy importante. Y licencia Creative Commons, muy importante. Con la licencia Creative Commons proteges a los autores originales, pero toda la gente puede descargar, editar y manipular el trabajo, siempre dándole crédito al autor, y pero da acceso libre. Esa es la idea. Okay. Eso va unido con la ideología software libre y la ideología cyberpunk. Esa es la verdadera ideología cyberpunk, no el videojuego cyberpunk, ¿no? Ese videojuego, ¿qué onda? Bueno, entonces principalmente, bueno, está divertido, pero es como, no tiene nada que ver con todo esto de la ideología. Busque el manifiesto cyberpunk en internet y va a haber una cosa maravillosa. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a todos. Y si les interesa, les digo, no duden en comunicarse conmigo, con mis compañeros, con mi alumno Carlos. Y si lancemos un nuevo proyecto, estaría muy agradecido que formaran parte, ya sea de extra, ya sea donando. Es decir, entre todos podemos hacer estos proyectos y no duden también de compartir los suyos. Y pues muchas gracias.